Nos vamos a centrar en la figura de Jesús. Usted vio la adoración que se centró completa, desde que comenzó hasta que terminó, en la figura de Jesús. Y en eso vamos a estar este mes, que agradezco a todos los maestros de la casa que vayan enfilando el tema, porque vamos a estar hablando de esa figura. Vamos a estar hablando de Jesús como Dios, porque Él es Dios, pero vamos a estar hablando también, ¿verdad?, un poquito de la vida de Él. Y vamos a pasearnos hoy un ratito por la Biblia hasta donde lleguemos, porque esto va a tener continuidad. Ya el miércoles que viene, la pastora maestra de la casa, Cris Zuleira, le va a dar continuidad a este tema, porque lo estamos haciendo en este orden y luego pues van a venir otros maestros a hablarnos de la figura de Jesús. Creo que hay tema para largo en cuanto a esto, y yo quiero comenzar, ¿verdad? Vamos a estar, ¿cuántos les gusta leer la Biblia? A todos, ¿verdad? Se supone que nos guste. Así que vamos a empezar por el libro de Lucas, porque basado en el tema, conociendo más a Jesús, yo quiero seguir sus huellas y vamos a seguir siguiendo las huellas de Jesús. Y vamos desde el principio, porque hay temas que cuando vamos al libro de Lucas, capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el verso 26. Por favor, pantalla, hoy necesito tu apoyo. Casi siempre estos temas del nacimiento de Jesús, hablar de la niñez de Jesús, de la adolescencia de Jesús, que hoy vamos a estar tocando algunos tópicos sobre eso. La gente dice, ay, pero que eso, o algunos, ¿verdad?, los que son tradicionales, eso es Navidad, pastor, eso debe ser como en el mes de diciembre, por ahí que se hable del nacimiento y todas esas cosas. Bueno, eso lo hace el que es de tradición, ¿verdad? Pero el que conoce la palabra sabe que la palabra es buena siempre y en cualquier momento y en cualquier tiempo. Conocer de Jesús, pues imagínense, esa es la figura central. Por eso estamos aquí congregados, por lo que Él hizo, por el sacrificio que Él hizo. ¿Cómo no hablar de Jesús? Yo exhorto, y lo dije el domingo, que escuchando al teólogo Magdiel Narváez, en una ocasión él lo dijo, por Nueva Vida. Yo, ¿qué hace la iglesia desatando tanto código y tanta cosa y enfocados en unas áreas? Todo eso es bueno. Yo sé que hay palabras que vienen de revelación, se desata algo de momento, una revelación, pero hay gente que siempre está en esas expectativas y se les olvida el fundamento. Se les olvida volver a la palabra de arrepentimiento, a la palabra de liberación, a la palabra de sanidad, a la palabra de perdón. Y hablar de la vida de Jesús debe ser algo que toda iglesia, en diferentes momentos en que el Espíritu Santo se mueve, ese tema no puede faltar, porque es la figura central. Vivimos, respiramos y todo lo que somos por lo que Él hizo. Por ende, mientras más conozcamos a Jesús, más nos edificamos nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y mire, yo voy a empezar por el anuncio del nacimiento de Jesús. Lucas 1, desde el verso 26, vamos a estarlo leyendo hasta el 38. Mire cómo comienza. Como le dije, desde el principio. Dice la Biblia que al sexto mes, el ángel Gabriel, que yo siempre lo he descrito como el cartero del cielo. El ángel Gabriel fue enviado por Dios y dice que fue a una ciudad de Galilea, llamada como Nazaret. Dice el verso 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. ¿Por qué de la casa de David? Porque la Biblia ya profetizaba que él vendría de un linaje. ¿Y qué linaje era ese? El linaje de David. Entonces ahí queda mencionado y dice, y el nombre de esa virgen era María. Ahí quiero hacerme un stop. Deja el verso ahí. María, yo siempre he dicho que ningún cristiano responsable, llámese evangélico, pentecostal o como quiera llamarse, un cristiano responsable jamás hablará mal de María. Nunca hará eso. Porque María tiene un lugar relevante en la Biblia. María fue la madre terrenal, y hago énfasis en esa palabra, la madre terrenal de Jesús. Ella fue
el recurso que usó Dios, la vía, el canal, para que Jesús pudiera venir en forma de hombre, como un bebé, como un hombre a la tierra. Y tenían que usar un canal legal. Jesús viene de un mundo espiritual. Es rey, ¿verdad? Sentado a la derecha de su Padre. Pero en esta ocasión lo enviaban a la tierra que él mismo creó. Entonces el creador se vuelve parte de la creación. Y la única forma de poder tener contacto directo con nosotros era a través de una mujer escogida para él poderse hacer parte de la creación. O sea, poder ser un hombre de carne y hueso. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que Dios es espíritu, pero para él poder venir a la tierra y ofrecerse como un sacrificio, tenía que hacerse humano igual que como nosotros. Y para eso tenía que cruzar el aspecto legal de venir a la tierra como cualquiera de nosotros vendríamos a través de una madre. ¿Me está entendiendo, verdad? Jesús no violó las leyes terrenales. Él pudo haber venido de la manera que él quisiera. De hecho, en el Viejo Testamento se menciona mucho el ángel de Jehová, ¿verdad? Cuando usted lee el Viejo Testamento, dice el ángel de Jehová aparecía y se desaparecía, iba y venía, y siempre hablaba del ángel de Jehová. No mencionaba a Jesús porque no se conocía. Pero ¿quién era el ángel de Jehová? Era la persona de Jesús, pero no era conocido, no era revelado en ese momento. En el mundo espiritual, el Hijo venía a la tierra, nunca dejó de visitarla, y por eso se le llamaba el ángel de Jehová. Ya en el Nuevo Testamento, revelado de las profecías que todas hablaban desde el Génesis, que vendría un Salvador, pues Isaías 9, creo, el verso 6 por ahí, que habla de todas las características de Dios. Lo que estaba adorando ahora mismo Lauriani, admirable, Dios fuerte, consejero, un niño nos es dado, principado sobre él. Habrían unas profecías que ya anunciaban que venía alguien, un Salvador, pero tenía que venir de manera legal. Y vino a través de una virgen que se llamaba María. María para ese tiempo tenía que haber tenido unos 12 a 14 a 16 años. Una adolescente. ¿Por qué? Porque en el mundo judío, la cultura judía, la mujer en esa tradición se casaba a temprana edad. Se desposaba a temprana edad. Eso era una tradición de, aunque ya aquí pues aleluya, seguimos hablando. Pero eso era la cultura de ellos, ¿verdad? Y Jesús se escoge, o el Espíritu Santo, junto con el Padre, se escoge esa mujer. Por eso le dicen bienaventurada en ciertos pasajes, dichosa eres tú, porque fuiste escogida entre tantas judías que habían ahí, que conocían la profecía de que el Mesías vendría a través de una de ellas. Yo me imagino para el tiempo de María, como estaban todo ese reguero de adolescentes, seré yo la escogida, seré yo el canal que usará el Señor. Pero se escogió a María. ¿Por qué? Porque María también venía de un linaje. ¿De cuál? El linaje de David. Y José también venía del linaje de David. Y todo tenía que ser acorde a las profecías. Entonces, pues María era la escogida, aparte de que María llevaba una vida que se había guardado y era una mujer sumamente especial. Por eso fue escogida, dichosa. El ángel le da una salutación en uno de los pasajes que ella queda sorprendida. Pero vamos a seguir leyendo. Seguimos la Biblia. Amén. Así que escogen, ¿verdad?, una virgen llamada María. Sigue el texto ahora, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, mire la salutación, ¿ves? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿ves? ¿Por qué? Porque la escogieron a ella. El ángel la saluda, pero imagínense usted cómo ella quedó cuando vio quién la saludaba y cómo la saludaba. Imagínense con la euforia que el ángel se lo tiene que haber dicho, salve muchacha, tú eres bien favorecida, y ella se quedaría en una pieza, ¿verdad? Vamos a ir imaginándonos los eventos, ¿verdad? Sigue el verso 29, vamos hasta el 38. Mas ella, cuando le vio, ¿qué le pasó? Pues lo normal,
¿Qué haría usted? ¿Se acuerda del gatito silvestre? Pues hubiera quedado también pegado allá arriba encima del techo, se le aparece un... Y Gabriel no era cualquier ángel. Gabriel es un arcángel, para que usted lo sepa. O sea, un ángel de poder. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, pero ¿qué saludo es este? ¿Sabes qué es lo que está pasando aquí? Verso 30. Entonces el ángel le dijo, María, a mí me gusta porque Dios siempre te llama por tu nombre. María, no temas. ¿Por qué le dijo no temas? Por lo mismo que le pasó a Zacarías, por lo mismo que le pasó a todo el que se le apareció un ángel. Pues imagínese usted, ella estaba turbada. Y rápido aparece el no temas. El no temas es paz, que tengas paz. Por eso es que cuando usted tenga una experiencia espiritual, si no le da paz, no es de Dios. Si usted tiene una experiencia espiritual donde yo sé que algunos se me han acercado y me han hablado y quedan, ¿verdad? Que no duermes bien o pasan ciertas experiencias, créame que ahí pues, hay algo que no es de Dios. Y entonces hay que trabajar con otras cosas. Pero cuando es de Dios, aunque sea sobrenatural e impresionante, te va a dar paz. Así que le dijeron, no temas porque has hallado gracia. Oye, hallar gracia delante de Dios es una cosa grande. Le estaban diciendo a María algo fuerte. Verso 31. Y ahora le dice, ahora viene la profecía, ¿ves? Para verse cumplida. Concebirás en tu vientre. ¿Dónde? ¿Ves que venía por la vía natural? Concebirás en tu vientre por la vía legal y darás a luz un hijo. ¿Qué hacía el ángel? Profetizando. Le estaba profetizando a ella, le estaba hablando a su vientre, le estaba hablando directo a su espíritu. Darás a luz un hijo y llamarás su nombre, y este nombre no era cualquier nombre, le llamarás Jesús, que significa Salvador. Es hasta ahí, usted está viendo todo el cumplimiento de lo que habló Isaías, de todas esas profecías que venían ya. Ahí estamos viendo ya el anuncio para cumplirse. El verso 32. Este será grande, ¿ves? Sigue profetizando sobre Jesús. Y será llamado ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de ¿quién? De David, su padre. Es un trono espiritual, ¿verdad? El trono de adoradores. Se va a levantar esos ministerios. Por eso que se están levantando todos los ministerios de adoración. Que ayer le estábamos, ¿verdad? Dando un pequeño taller a los ministros de aquí de adoración. Y fue bastante intenso, estuvimos un ratito hablando varias cositas. Pero mire lo que el ángel le sigue diciendo, le dará el trono de David su padre, que será una promesa. Y sigue el verso 33, hijo, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Qué casa es esa? Israel. Para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es tremenda noticia, porque este reino no tiene fin. Aleluya. Sigue diciendo la Biblia. Entonces, después que le profetizaron a María, María reacciona. María dijo al ángel, ¿y cómo será esto? Pues yo no conozco varón. ¿Qué quiere decir eso? Que era virgen. Aleluya, por la que se guarda y se cuida, ¿verdad? Alaba, pastor. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Pero le estaban dando un anuncio de que iba a quedar preñada. Porque esa es la palabra correcta, ¿verdad? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo. Este trabajo no es de hombre alguno. Aquí no hay intervención de hombre por ningún lado. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y adicional que vendrá sobre ti, el poder del Altísimo, que es el Padre, te cubrirá con su sombra. Por el cual también... Eso es un punto importante. El santo ser que nacerá. Mira cómo lo describe. Eso no era cualquiera ser lo que iba a nacer ahí. El ángel fue bien específico. El santo ser que nacerá. Eso, a veces hay que leer la Biblia y leerla detalladamente. Porque a veces leemos los pasajes demasiado rápido. Ahí no venía cualquier persona. Por eso es que cuando le estaba hablando el domingo de las religiones comparadas, ponen a Jesús demasiado pequeñito.
lo denigran prácticamente, pero la Biblia dice otra cosa. Ahí dice otra cosa. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, que es lo mismo que Hijo del Altísimo. Sigue el verso 36. Iglesia, ¿estamos aquí? Vamos a leer Biblia. Y he aquí tu pariente Elizabeth. ¿Quién era Elizabeth? La prima, ¿verdad? Ella también ha concebido hijos en su vejez. Porque usted sabe el problema que tenía Elizabeth. Pero ese problema también se lo resolvió el ángel Gabriel cuando se le aparece a Zacarías. Pero Zacarías reacciona diferente a como reaccionó María. Zacarías se asusta, pero le cuestiona al ángel. María no le cuestiona. María le hace una pregunta muy humilde. ¿Cómo será esto? Mira, yo no conozco hombre. La actitud fue diferente. La de Zacarías fue desafiante y el ángel le dijo: por cuanto no me creíste, ahora te vas a quedar mudo hasta que veas el cumplimiento. Cuando veas el cumplimiento, entonces hablamos. Aleluya. Así que usted no cuestione cuando Dios le hable y no entienda. No dañe los planes de Dios y no se sabotee usted mismo. Amén. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la cual llamaban supuestamente estéril. Fíjese que especifica bien el 6º mes. Había una diferencia de meses entre Jesús y el nene que iba a nacer ahí, ¿verdad? Su primo Juan, el Bautista. Sigue el verso. Porque nada hay imposible para Dios. Me gusta ese verso. Ya con eso puedo decir amén y me voy para casa. Porque nada hay imposible para Dios. El verso 38 dice: entonces María dijo, me gusta lo que María va a decir ahora. Porque es la actitud que debe de tener todo cristiano. Dejar de ser de estar cuestionando. Y cuando Dios te dice algo, mira lo que hizo María. María dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Y qué es una sierva? Servidor del Señor. ¿Qué somos nosotros? Servidores del Señor. Pero a mí me gusta la actitud de ella. He aquí. Ella como que yo la miro, me la puedo imaginar diciendo, he aquí la sierva del Señor. Entonces dice, hágase conmigo. Qué interesante. Siendo una jovencita adolescente, una llama de fuego, mire lo que le dice, hágase conmigo conforme a lo que tú acabas de profetizar, conforme a la palabra que tú me diste. O sea que ella se pone a la disposición, no cuestiona la palabra a pesar de que se asusta, porque lo que le estaban dando era una palabra bien pesada. Ella decía, eso es lo que yo voy a llevar en mi vientre. Yo me imagino a esa muchachita como le tiene que haber el cerebro corrido a 100 millas por hora. Eso es lo que yo voy a cargar, la promesa de tantos siglos. Pero ella no se pone con cuestionamiento, dice, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ahí es donde vemos que a María a veces, equivocadamente, ciertas religiones le dan una posición que no es la que le toca a ella. Porque fíjate que ella misma dice, he aquí la sierva, ¿de quién? Del que iba a nacer ahí. Por ende, ¿quién es más grande? El que iba a nacer ahí, no ella. Ella se puso como sierva. Porque ella sabía que ella también necesitaba un ¿qué? Un Salvador. Ahí se cae la doctrina de que María es Dios. María no es Dios. Ese es el problema. Eso me creí yo por muchos años. No, María era una humana como otra cualquiera. Una judía que estaba esperando y no tenía ningún plan, pero ella diría dentro de todas esas vírgenes que habían ahí en Judea, en todos esos lugares, estarían todas. Seré yo. ¿Cuándo se cumplirá esa profecía? Porque la mujer judía estudiaba también, conocía las profecías. Aleluya. Y que ella hubiera sido la escogida. Por eso le dicen, el santo ser que va a nacer de ti, de una humana. Pues ella dijo, mira, hágase como usted dice. Aquí está la sierva del Señor. Se pone a la disposición
como sierva, reconociendo que lo que iban a hacer ahí era su Salvador. Así que hay unas doctrinas por ahí que se están enseñando muy mal. No son bíblicas. Y usted búsquela en cualquier Biblia. Yo tengo también la Biblia latinoamericana. Y busque para que usted vea que lo dice más clarito que la Reina Valera. Seguimos enseñando. Mira qué interesante también, ¿verdad? Hasta ahí, hasta el verso 38, ese anuncio de Jesús. Porque estamos siguiendo sus huellas, ¿verdad? Dice que el ángel se aparece al 6º mes. Y eso me llamaba la atención. Porque precisamente, ¿qué mes viene ahora? ¿Ve que el Espíritu Santo sabe todo? Y por eso vamos a hablar de la figura de Jesús. Porque el ángel apareció en el 6º mes. Y yo me quedaba así esta mañana con mi esposa y yo, ¿será casualidad que el Espíritu Santo nos haya dicho, vas a hablar de la figura de Jesús? ¡Aleluya! La Biblia dice que los dirigidos por el Espíritu, esos son los hijos de Dios. Aquí no estamos por adivinación, aquí estamos por revelación. Díganme a eso. Aleluya. Ahora nos vamos a Lucas, capítulo 2, verso 1 al 7. Y vamos a ver ahora el cumplimiento de lo que el ángel Gabriel le anuncia a esa joven judía. Vamos a seguirle los pasos a Jesús. Y vamos a estar todo este mes caminando ahí, siguiéndole las huellas. Es como una escuela bíblica. Esto va a ser una chulería. Dice la Biblia: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Así que sigue el verso 2. Eso era un censo, para el que no entiende lo que es empadronar. Eso era un censo que ellos hacían. Este primer censo, ves que la Biblia se explica solito, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, dice la Biblia. Verso 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ya eso era un edicto y había que hacerlo. Eso era ley, nadie se podía escapar de eso. Sigue la Biblia diciendo: y José subió de donde estaba, ¿verdad? De Galilea, de la ciudad de Nazaret, ¿a dónde? A Judea. ¿A la ciudad de quién? Pues obvio, de David, que se llamaba Belén. Qué casualidad, ¿verdad? Por cuanto era de la casa de la familia de... ¿Venía del linaje o no venía del linaje? ¿Ves que Dios tenía que nacer a través, cumplirse la palabra a través de esa profecía que vendría a través del linaje de David? Verso 5. ¿Para hacer qué? ¿Empadronado con quién? Con María, su mujer. Ya se habían desposado. No antes, después. Qué silencio. Desposada con él. ¿Ves que lo dice? La cual estaba, ahí dice encinta, pero es preñada. Esa es la traducción. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de el alumbramiento. Aleluya. Así que la cosa se puso difícil porque le empezaron a dar dolores de parto en un momento difícil, porque estaba todas las ciudades en ese censo. O sea, el lugar, los hoteles, los paradores, todo se llenó. Y ellos llegaron pues, caminando ahí como podían en el burrito y qué sé yo, o en el camello, no sé en qué llegaron, pero estaba todo lleno. Entonces mire lo que dice la Biblia. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero. Amén. Y lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, que ya lo conocemos, porque no había lugar en el mesón. Los hoteles estaban full. No había cabida para nadie, porque estaba todo el mundo en el censo. Ahora podemos entender, ¿verdad? Porque no fue que llegó y no, que de mala fe no le quisieron, no, es que no había espacio. Y ella pues hizo el alumbramiento, ¿verdad? Parió en un pesebre. Sigue el verso, no, hasta ahí. Vemos el cumplimiento del nacimiento. No tengo que seguir leyendo ahí porque ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Ya ustedes saben que ahí pues hubieron varios anuncios, los pastores, se le aparece otro ángel otra vez, aparece un grupo de pastores y le anuncian
que acaba de nacer el Salvador de Israel y ellos arrancan para el sitio. Ya usted conoce toda esa historia, pero lo que quiero es que le sigamos los pasos. Fíjese que del anuncio del ángel de que vendría un Salvador, ahora ya estamos viendo el cumplimiento. Nace el niño. ¿Qué sigue, pastor? Pues vamos a seguirle los pies, vamos a seguir las huellas. Jesús comienza a cumplir la ley. ¿Dónde, pastor? Hay una presentación y lo vamos a ver también en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 21, ahí mismo, pero en el verso 21 al 35. Vamos a seguir leyendo Biblia. Vamos siguiéndole los pasos. Amén. No se pierda ahí, sígale los pasos a Jesús. Ahora viene otra etapa. Ya de una profecía a un cumplimiento, ahora vamos a ver otra etapa de esa, podríamos decir, de esa niñez de Jesús, como bebé, ¿verdad? ¿Por qué me enfoco tanto en el libro de Lucas? Porque Lucas era un historiador. Lucas se dedicó a buscar, a redactar, y como doctor, un profesional que era, pues es un libro bastante completo, ese evangelio, porque se dedicó a rebuscar. Él hacía entrevistas y de todo redactó ese evangelio. Hacía un buen compendio de historia. El libro de Lucas es excelente. Así que dice el verso 21, ahora vamos a algo bien importante, cuando ya nace Jesús, cumplidos los 8 días, que eso es bajo la ley judía, ¿verdad? Para circuncidar al niño, le pusieron por nombre lo que dijo el ángel. O sea, no había de otra, Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Se fueron al pie de la letra, obedecieron lo que el ángel dijo. Verso 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén, ¿para qué? Para presentarla al Señor. Fíjate que siendo Dios, no viola ningún precepto de la ley mosaica. Estamos por ahí, ¿verdad? Sigue el verso 23, entonces pone entre comillas, como está escrito en la ley del Señor, ¿ves? Todo varón que abriere matriz será llamado santo del Señor. Pero esa era una ley específica para los varones. Los circuncidaban a los 8 días y luego venía la presentación. Jesús, aún siendo bebé, cumplía cada paso de la ley mosaica. Ahí lo vemos, verso 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ¿qué traían? Unas tortolitas y 2 palominos, que era lo que pedía la ley, entre otras cosas que se podían ofrecer. Usted nunca va a venir a la casa del Señor con las manos vacías. Mire ahí el principio. Iban a presentarle al niño. Aleluya, yo espero que este principio lo agarren. Nunca te presentarás a la casa del Señor con las manos vacías. Y ellos iban con lo que decía la ley mosaica. Unas tortolitas, unas 2 palomitas, pero no eran cualquiera, eran bien escogidas, ¿sabes? Y eso era para ofrecerlo en el templo como una ofrenda. Un amén. Gracias por el que dijo amén por ahí. Siga el verso 25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, mire las características, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya el Espíritu Santo en ese tiempo, aunque no estaba en él, estaba sobre él, lo dirigía. Entonces mire lo que le pasa a Simeón, verso 26, y le había sido revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Siempre estuvo en acción, lo que le dije hace unas semanas atrás. Siempre, desde el principio, el Espíritu Santo ha estado trabajando en la tierra. Lo guió y le reveló que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Él tenía la convicción por el Espíritu Santo de que él no moriría de vejez sin ver al Salvador. Qué experiencia, pero tuvo que esperar muchos años, ¿sabes? Sea paciente cuando Dios le da una promesa. No importa los años que
pasen o el tiempo que pase, no te desesperes. Si Dios lo dijo, lo vas a ver con tus ojos abiertos. Lo vamos a ver en esta vida, las promesas que Dios nos ha prometido. Espere el tiempo que tenga que esperar, no se desespere. Esta gente, este profeta tuvo que esperar muchos años. Y mira lo que dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte, ¿verdad? Sí, verso 27. Y movido por el Espíritu, no se mueva por otra cosa que no sea por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño, Jesús, lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, mire el verso 28, él le tomó en sus brazos, se los arrebató a María y a José de los brazos y bendijo a Dios diciendo, fíjate, déjalo ahí un momentito. Ahí usted ve el principio de por qué los bebés no se bautizan. Otra doctrina mal enseñada. Nos vamos a meter en agua. Estamos siguiendo los pasos a Jesús, ¿verdad? Estamos leyendo Biblia. Lo bueno es que estoy leyendo Biblia. Usted pelee con el Señor, no con el pastor. Porque mire lo que dice la Biblia. ¿Lo trajeron a qué? Él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Vamos a ver lo que dijo. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. Yo me imagino ese hombre cómo se disfrutó, pero me imagino la cara de José y María que se lo arrebatan y ellos dirían, ¿pero quién es este individuo? Y él lo agarra y comienza a profetizar con el niño arriba presente. Eso es lo que se hace con los niños. Se presentan en el altar. Así que yo no sé de dónde se invitaron el chojito ese. Que total, cuando tú creces, ¿tú te acuerdas cuando te echaron eso? Miriam, ¿tú te acuerdas, profeta? No, pues yo tampoco, yo me acuerdo cuando me echaron el chojito ese. Por eso es que el bautismo tiene que ser en conciencia. Porque ahí sí tú te vas a acordar. Fue un principio, ¿verdad? Para ir. Estamos desmeduzando la palabra, poquito a poco, amén. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Y dice el verso 30, porque han visto mis ojos, ¿qué? ¿Y qué significaba Jesús? Salvador. Mire cómo le fue a él revelado y a él no le habían dicho el nombre, al profeta no se lo habían dicho. Y mira cómo dice, mis ojos han visto tu salvación. Él sabía que lo que tenía en los brazos era el Salvador del mundo. Yo me imagino cómo se disfrutó ese momento exhibiendo ese niño por toda la sinagoga, por todo el templo. Y ahí hablaban en voz alta, ¿sabes? Como estoy yo hablando ahora. Él tiene que haber agarrado a ese niño delante de todos los que estaban allí y empezó a exhibirlo y a profetizar sobre él. Yo me imagino las caras de los papás oyendo esas profecías, el cumplimiento, lo que te estoy hablando. Porque han visto mis ojos tu salvación. Verso 31. La cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Verso 32. Dale, hijo. Dice, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fíjate cómo ese profeta le fue revelado que el evangelio le iba a ser predicado a los gentiles. Nadie había visto ese detallito. A un profeta. Por eso yo creo en los profetas. Y esto es Nuevo Testamento, ¿sabes? Estamos en Lucas. Ojo. A él le fue ya revelado que vendría a los gentiles y sería gloria de su pueblo Israel. Ese detallito no lo vieron mucho. Y los del pueblo de Israel tampoco se dieron cuenta de eso. Porque ellos esperaban un Salvador, pero no para los gentiles. Nosotros somos los gentiles y no éramos considerados para salvación según ellos. Pero mira esa profecía. Verso 33. Y José y su madre estaban como lo que te dije. Ellos se quedaron. Pues mira, nos arrebataron el nene y empezaron por ahí a hablar de él.
Y este viejo loco se los llevó ahí a profetizar. Y ellos maravillados así oyendo la profecía. José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de el niño, siendo un bebé. Verso 34. Yo me disfruto esto. Vamos a caminar por ahí, vamos a seguirle los pasos a Jesús. Esto es bueno. Esto es Biblia, esto es palabra. Y los bendijo Simeón, lo que se hace con los niños cuando se traen al altar. Se presentan y se bendicen. Y dijo a su madre María, ya ahí la cosa cambia. Ahí le habla directo a María y le dice, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Empezó a profetizar sobre el niño. Sigue diciendo el verso 35. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Esa profecía fue bien dura para María. Porque cuando le dice una espada traspasará tu corazón, ya estaba viendo el sacrificio de Jesús y lo que María iba a tener que ver y sufrir. Se lo estaba diciendo ya desde bebé. ¿Qué clase de profeta? ¿Qué clase de hombre de Dios? Estaba metido con Dios. Más adelante, si usted lee unos versos más adelante, porque es hasta ahí, estamos siguiéndole los pasos, va a ver que ahí aparece otra profeta más. Creo que se llamaba Ana. Una viuda de 80 y pico de años que estuvo casada con un hombre, creo que 7 o 8 años, se quedó viuda y se dedicó al servicio del Señor por completo en un templo y no se apartaba, decía la Biblia, de ahí en ayunos y oración, lo que se supone que haga una mujer que enviuda o está soltera. Aleluya, no que se vaya de chinchojeo. Lea la Biblia más adelante para que usted lo vea. Y ella viene y ve al niño y hace lo mismo también. No voy a leer los textos, pero empieza a profetizar también sobre el niño. A la edad de 80 y pico de años, dice la Biblia. Mira todo lo que tuvo que esperar. Pero Dios le concedió la gracia de ver el Salvador. ¿Qué pasó con ellos después? No lo sé. Pero se fueron en paz. Si murieron, se fueron en paz. Porque vieron el cumplimiento. Así que hasta ahí vimos el nacimiento, la anunciación, ¿verdad? El cumplimiento del nacimiento, el nene. Ya tienen el bebé, lo están criando y vemos que el bebé empieza con los ritos de la ley mosaica a cumplir todo lo que es debido como bebé. Estamos viendo más o menos la historia de Jesús, los pocos datos que da la Biblia, porque no son muchos, de la niñez de Jesús. Porque no se conoce mucho de la niñez de Jesús. La Biblia no da tanto dato, pero usted tiene que usar su imaginación. Así que después de la presentación, vamos a la adolescencia de Jesús. Pasaron después unos años, no se supo más nada, pues me imagino que María se dedicaría a los quehaceres, criar al niño y todo lo que hace una madre normal, ¿verdad? Y luego vemos en Lucas, en el capítulo 2, ahí mismo, en el verso 39, 4 versos más abajo, hasta el 40, algo de la adolescencia de Jesús. Vamos a seguirle los pasos. Ya vimos al bebé, ¿verdad? Y cómo los papás cumplieron todo, cómo todo fue en el orden y cómo Jesús no violó ninguna ley. De hecho, él lo dijo, que él no vino a violar la ley, él vino a cumplirla en él mismo. Entonces dice la Biblia, ahí en el verso 39, estoy aquí, ¿verdad? Porque tengo muchas notitas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, ves que él cumplía con toda la ley. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el verso 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría. Mire qué llama de fuego. Ya era un adolescente y la gracia de Dios era sobre él. Pero mire lo que, aunque no da tantos datos, use su imaginación. El niño crecía. Ya iba hacia la edad de un adolescente, pero se fortalecía. O sea, fortalecerse uno pensará que tal vez es nada más en lo físico, que como era hijo de un carpintero, pues estaba físicamente fuerte. No era nada más eso. Cuando dice fortalecía, eran las dos áreas.
Era un hombre fuerte. Me imagino que como niño ya lo tenían entrenándolo. Pero cuando habla de fortalecía también dice en la palabra. Porque los judíos, si algo tienen como disciplina es aprender la Torah. En ese tiempo se aprendían la ley. Y desde niños los ponían, como decimos acá en escuela bíblica, a aprender, igualito que los BJJ. A aprender palabras. Cuando yo fui a Israel hace 3 años atrás, tuve esa experiencia de ver cómo es que ellos tienen esas escuelas. Y llegamos a entrar a algunos templos y veíamos los judíos ortodoxos, que son los que usan el gorrito negro. Y usted los ve todo el tiempo orando en el muro de las lamentaciones. Ellos visten como de negro porque están de luto todavía. Y podíamos ver las escuelas de ellos, lo que nosotros le llamaríamos las escuelas bíblicas, pero las de ellos son de la Torah y eso. Y están todo el día sentados en un pupitre, así como los de BJJ, con el idioma hebreo en su idioma original ahí, estudiando la ley desde niños. Horas y horas y horas. Nosotros mirábamos, y ellos no te miran. Ellos están estudiando y no se distraen con nada. Metidos ahí. Es más, tú te le parabas al lado como si tú no estuvieras ahí. Como si tú no existieras. Ellos ahí metidos, ahí. Una doctrina pero bien rígida. ¿Verdad? Ni nos miraban. Bueno, y sabían que también éramos cristianos y ellos no confraternizan mucho con los cristianos. Pero ahí metidos y ellos no miraban ni se distraían ahí. Ahí yo trataba de mirar los escritos y eran en hebreo ahí, estudiando desde niños. La disciplina que debería tener un cristiano. Por eso que yo le digo que en BJJ, que tenemos aquí, ¿verdad? La Ministerio de Niños y tenemos también los llamitas de fuego. Esto no es un cuido de niños. Aquí se viene a aprender palabra. Eso es lo que se viene a aprender aquí. Aquí no se viene a entretener a nadie. ¿Me pueden cuidar al nene? Lo siento, aquí vamos a meterle palabra por oído, nariz y boca. Alábalo si puedes ahora, ¿verdad? Así que él iba creciendo y se fortalecía en la palabra y me imagino que también pues físicamente haciéndose ya un hombrecito fuerte, ¿verdad? Así que ahí vemos varios aspectos de la niñez y algo de la adolescencia, pero todavía queda algo de la adolescencia de Jesús que nos da unas pistas de cómo fue esa adolescencia tremenda de Jesús, ya dejando de ser un niño. Así que vamos a verlo en Lucas también, el mismo capítulo, pero en el verso 41. Vamos al 41 que está ahí al lado. Dale, papá, seguimos. Vamos a ver ahora a Jesús, el llama de fuego. Ya no es un niño, vamos a verlo. ¿Qué hacía un llama de fuego? ¿Qué debe de estar haciendo un llama de fuego en este tiempo? Un adolescente, ¿qué debería estar haciendo, verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, porque eso era ya una celebración, la fiesta de la Pascua, ya eso era ley. Había que ir a esa ceremonia, ¿verdad? Esa fiesta. Dice el verso 42, ¿estamos aquí, iglesia? Aquí vamos a leer hasta el 52, creo. Y cuando tuvo 12 años, era un adolescente ya, ¿verdad? Estaba de la etapa de niño a adolescente. Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Eso era normal. Pero él iba ¿con quién? Con sus... Ajá, ok. Seguimos. Al regresar ellos, acabada la fiesta, dice la Biblia que se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Ahí pasó como que algo. Sin que lo supieran José y su madre. Yo diría que ahí hubo un sendo despiste. Y no del niño. Parece que cuando yo veo a los nenes por ahí, yo digo, buscan al papá que es el que está perdido. Aquí como que pasó algo, aunque no describen así, ¿verdad? Le tiraron la toalla a José y a María. Pero el nene le pasó algo, pues. Y dice que pensando que estaban entre la compañía, porque ellos iban de camino y eso eran como multitudes de personas que iban por un caminito por ahí, todos en grupo. Acuérdense, no había Uber, no había taxi, nada de eso.
Imagínese usted cómo era la cosa. Caminando todos en grupo, en caravana, a pie, o en bujito, en camello. Y ellos pensaron que el nene, pues, tiene que ir por ahí en el grupo. Qué clase de despiste, ¿verdad? Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. ¿Tú sabes lo que es camino de un día, Pastora Cris? Ajá, ahora menos. Entonces, ahí se dieron cuenta y mira lo que dice, y le buscaban entre los parientes y los conocidos, porque como iban en grupo, se conocían todos los parientes y empezaron a preguntar, mira, ¿tú has visto al nene? Mira, ¿y el nene? No, no lo hemos visto, pero mira, ¿y Jesús? ¿Nadie lo ha visto? No, no lo hemos visto. Pero así estuvieron un día completo preguntando. O sea, que llegaron otra vez para atrás, un día de camino, para darse cuenta que el nene nunca apareció. Iba a hacer un comentario, pero vamos a seguir la Biblia. Entonces dice el verso 45. Pero como no le hallaron, eso le pasa para que usted vea a los papás, ya eso está en la Biblia, los dos despistes. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo, o sea, un día completo para atrás caminando. Qué aventura, ¿verdad? Vendrían bien contentos ellos por el camino. Gloria a Dios, aleluya. Se nos perdió Jesús. Un día completo. Me imagino el susto, porque no aparecía. Entonces la Biblia sigue diciendo, mira, a mí me gusta esto porque hay que revivir esto. Estamos siguiéndole los pasos a los adolescentes ahora, ¿verdad? Vamos a ver quién era el que estaba perdido. Y aconteció que 3 días, tipo de la pasión, muerte y resurrección. Ese número 3 en la Biblia es bíblico, ¿verdad? Pasión, muerte y resurrección. 3 días más el día de camino. Después le hallaron en el templo. Por lo menos fue en el templo. ¿Dónde lo hallaron? En el templo. En la iglesia. Donde debe de estar un llama de fuego. Fíjate que no lo hallaron en el pop, ni en el chinchojo, ni en el concierto de Bad Bunny. Nada de eso. En la iglesia, qué cosa, ¿verdad? Un llama de fuego metido en la iglesia. Oye, ¿verdad? ¿Qué nos estará queriendo decir el Señor, verdad? ¿Para dónde que cogen los jóvenes en estos días cuando se le escapan a los países? Si te le escapas a tu país, vente para acá. Vete para la iglesia. Cuando diga el nene, ¿dónde está? Que vengan a la senda antigua. Ya. Aquí, en la senda antigua de Sidra, aquí. Leyendo palabras. No está perdido, está en la senda. En la senda. En la senda. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, en la senda, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Mira con qué se le ocurre hacer este llama de fuego a los doctores de la ley, a los que sabían palabra, a los que sabían la Torá de arriba abajo. Entonces los oía y también haciéndole preguntas. Este nene era algo serio, ¿verdad? Quiere decir que este nene no estaba perdiendo su tiempo. Este adolescente no estaba por ahí jangueando, no estaba perdiendo el tiempo. A su corta edad de 12 años. Tremenda enseñanza, ¿verdad? Le estamos siguiendo los pasos. Fíjate que la Biblia da pistas de cómo fue la vida de Jesús en la adolescencia también. La niñez fue tremenda. La adolescencia, mejor. Mire. Y todos los que le oían, habían muchos ahí en la sinagoga, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Quiere decir que este nene no estaba perdiendo el tiempo. Te dirá, porque es el Hijo de Dios, tenía 12 años. No pierdas de perspectiva esto. Pero 12 años bien aprovechados. Quiere decir que sus papás eran sumamente responsables en la enseñanza de ese niño. Porque está bien, se les perdió, está bien, eso fue un ups de ellos. Pero le enseñaron muy bien para dónde es que tenía que coger el nene. Cuando tú te pierdas, pues en la iglesia. Estoy tratando de ver si llega el mensaje, ¿entiendes? Sí, a ver si llega. Este nene lo instruyeron bien.
Estaba bien instruido por la palabra. Porque no era el Hijo de Dios. Era un joven metido en un cuerpo de carne y hueso. Sí, 100% Dios, pero era 100% humano. Estaba experimentando un cuerpo que él nunca había experimentado. Dios metido en un cuerpo humano. Acuérdase que él deja la divinidad de él. Y cuando dice que entra en el vientre de una mujer virgen para hacerse carne, eso nunca Dios lo había experimentado. Dios aparecía como el ángel de Jehová en su divinidad como Dios, pero nunca como hombre que tiene carne y hueso, que sufre dolores como usted y como yo. Por primera vez el Dios experimenta lo que es ser un hombre, como usted y como yo. Estaba experimentando todo lo que siente un cuerpo, todo lo que le duele a un cuerpo. Hizo la creación, pero se tuvo que hacer parte de ella, por ti y por mí. Dejó a experimentar, por eso la Biblia dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Por qué decía eso las profecías? Porque estaba experimentando lo que usted y yo también experimentamos en un cuerpo de pecado, caído, no transformado. Y él, por decirlo así, se rebaja de su divinidad para venir acá abajo con nosotros. Estas cosas hay que entenderlas. Por eso es que hay que tener cuidado con lo que dije el domingo, con estas doctrinas raras de estas religiones, que rebajan a Dios a un mero hombre. Sí, se metió en un cuerpo de un hombre, pero eso tenía un sentido, eso tenía una razón de ser, tenía un propósito. Pero ahí dentro estaba Dios, todo Dios, desde niño hasta que creció. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Más que un profeta, Dios en un cuerpo. Lo que Él cree ahora dice, ahora voy yo para allá abajo a experimentar lo que yo creé, a hacerme parte de lo que yo creé, a ver la tierra que yo creé, los animalitos que yo creé, a pasar hambre como pasan ellos, a sufrir como sufren ellos, a llorar como lloran ellos. Por eso es que Dios te conoce y te entiende muy bien cuando tú estás pasando una situación. Nunca digas, porque Dios está tan lejos y no me entiende. Él es experimentado en quebranto, es un varón de dolores, Él sabe lo que te pasa. Nadie más va a poder entenderte más que Jesús. Nadie va a ir por encima. Solo Dios va a saber qué es lo que tú sientes. Si Él lo experimentó. Nadie más, ningún ser humano te va a poder entender como Dios. Solo Dios te puede entender. Así que yo te aconsejo que hables más con Dios. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Verso 48. No me va a dar el tiempo. Cuando le vieron, se sorprendieron. ¿Quiénes? Los papás. Apareciste. Y le dijo su madre, hijo, ahí viene el limazo. Como hacemos acá. ¿Por qué nos has hecho esto así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ahí usted lo lee suavecito, pero yo me imagino el regaño, ¿verdad? Entonces, 49. Vamos a ver la reacción del adolescente. A ver si se puso mal criado con los papás cuando los papás le llaman la atención. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? Te hace una pregunta. ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces la pregunta que yo me hago, porque le hacen una pregunta y él contesta con una pregunta. ¿No sabían que en los negocios de mi padre, ¿cuál padre? José. Ahí no estaba hablando de José. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces,
¿Quién estaba hablando ahí? ¿El adolescente o quién estaba hablando ahí? Esa respuesta no era de un adolescente. Ahí estaban viendo la parte divina de él. Ahí quien contestó no fue Jesús el adolescente, fue Jesús Dios. Un joven no contesta de esa manera. En los negocios de mi padre me es necesario estar. Tenía 12 años. Mire lo que dice el verso 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Verso 51. Y descendió con ellos. Me gusta esta parte. Y volvió a Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Eso me habla de un adolescente que se sometía a sus padres. Que no le salió con cantaletas a los papás. A pesar de que se perdió 3 días y pico. No le salió con cantaletas. No le salió malcriado. Eso me dice que era un niño bien educado. ¿Verdad? A pesar de lo que le dice, ¿por qué me buscan? Era normal que lo buscaran. Es que quien contestó ahí era Dios. El Padre a través de él. Pero se adelantó. Todavía no era el tiempo. Contestó como Dios y todavía no era el tiempo. Entonces, ahí, como los papás no entendieron esa contestación, ¿qué negocio? Eso es para que usted vea que a esto le llaman negocio. Y bien dicen, pero no es el tipo de negocio que tú te crees. No es los negocios del mundo como tú los conoces. Este negocio es para ganar almas, para liberarlas. Y por eso se invierte y por eso es un negocio. Un buen negocio. No es un negocio de buscones, ni de ladrones, ni de usurpadores. Porque el que hace eso, pues, ya usted sabe lo que es. Y lo que le va a pasar, conforme a la palabra. Ahora cualquiera quiere montarle una iglesia, como están haciendo por ahí. Ajá. Cualquiera lo puede hacer ahora porque el Estado viene y te da un permiso, no hay ningún problema. Y vas allí al Departamento de Estado y le pones el nombre que tú quieras. La iglesia del espagueti. Pues le pusieron la iglesia de los espaguetis. Y no hay ningún problema y te dan el permiso, ¿verdad? Me pregunto yo, ¿tendrás el llamado de Dios para levantar ese negocio? Porque estos son los negocios del Padre, no son los negocios tuyos. ¡Ay! Alabe y pacte y haga lo que tenga que hacer o dance Y estas cosas hay que ponerlas en su justa perspectiva. Cualquiera levanta una iglesia. Me voy a un instituto teológico por ahí barato y me pongo a aprender 2 o 3 cosas y allá disparo 2 o 3 disparates y me quiero parar en un altar a predicar la palabra. Para hacerme de un negocio lucrativo. Es un negocio, pero no es lucrativo. No es para eso. Son los negocios del Padre. Y estos negocios son para hacer la voluntad del Padre. Y si usted conoce la Biblia, sabe cuál es la voluntad de Él, ¿verdad? Buena, agradable, perfecta. Pero seguimos siguiéndole las huellas a Jesús. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Sujeto a ellos es que los obedecía. Un adolescente que se ve que en la vida de Jesús, lo poquito que se sabe de su adolescencia, era respetuoso. Dice que se sujetó. Cogió el limazo y se sujetó. Siguió caminando y dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y el verso 52 dice, y Jesús crecía. Lo último que se sabe de la adolescencia de Jesús es ese pasaje. Hasta ahí. Pero es más que suficiente para entender que se sujetó a sus papás, era obediente, era inteligente, estaba con Dios, aprendiendo, un muchachito, mire, de línea. No hay que entonces escudriñar tanto para saber, aunque la Biblia no habla tanto de la adolescencia de Jesús, con decir que se sujetaba a sus padres es más que suficiente. Quiere decir que hasta la edad adulta estuvo sujeto a sus papás.
Así debe de ser un adolescente. Por eso el mandamiento dice, honra a padre y madre, para que tus días sean alargados sobre la faz de la tierra. El único mandamiento que tiene una promesa. Y Jesús eso lo cumplió al pie de la letra. No se le puso obstinado ni malcriado a los papás. Joven, si tú no quieres morir antes de tiempo, sujétate a tus papás. La Biblia no dice que sean perfectos tus papás. Fíjate que María y José ahí tampoco fueron perfectos, el nene se le perdió. Pero se sujetó. Esto se está entendiendo, estoy tratando, ¿verdad? Yo sé que, aleluya, el pastor tiene su estilito de enseñar, pero esto fue lo que Dios me dio. Y Jesús crecía en sabiduría. Fíjese que al estar sujeto, obediente, crecía en sabiduría. No solamente en inteligencia, ya yo definí lo que es inteligencia y lo que es sabiduría. Crecía en sabiduría y en estatura también. O sea que no solamente era que crecía en cuerpo, en estatura, sino que era estatura espiritual. Y en gracia para con su Padre Dios y también gracia con los hombres en la tierra. Quiere decir que era un adolescente que todo el mundo admiraba su comportamiento. Porque crecía en gracia con Dios y ante la opinión de los hombres también. Así debe de ser un llama de fuego. No se habla tanto de la adolescencia de Jesús, pero quise escudriñar bastante y mira todo lo que se le saca a esto. Porque si usted usa su imaginación que Dios le dio, déselo más fuerte al Señor, se lo merece. Estamos siguiéndole las huellas a Jesús. Y yo creo que le dimos una buena plataforma a la pastora Cris. Porque esto hay que seguirlo. Hay que conocer más de Jesús. Hay muchas cosas más. Todavía tengo unos minutos. ¿Usted me soporta un poquito más? Mira lo que dice ya. Después de la adolescencia de Jesús, todavía no se manifestaba como Dios, aunque la contestación que le da José a María ahí se la da como Dios a los 12 años. Se anticipa. Y entonces ahí parece que le dijeron de arriba, no es el tiempo todavía, sujétate a tus padres. Y no se sabe más nada de la vida de Jesús. Lo que se sabe es que se sujetó, se comportó y fue un buen llama de fuego. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, vamos a Juan, capítulo 2. Ahora cambiamos de evangelio y nos vamos al capítulo 2 de Juan, verso 1 al 12. Y ya vamos ahí a ver, no al adolescente. Ya comenzamos a ver al hombre adulto. Ya vimos el niño. Vimos facetas del adolescente. Ahora vamos a ver qué pasa con el adulto. Ya después que le dijo, en los negocios de mi padre, eso fue lo último que se supo. Se sujetó a sus padres y no se supo más nada. Pasaron unos cuantos años. Y entonces la Biblia dice, al tercer día, otra vez aparece ese tercer día, ¿verdad? Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí ¿quién estaba? María, la madre de Jesús. Y el verso 2 sigue. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Párate. Aquí aparecen unos personajes. Ya Jesús tenía discípulos. Ya era adulto. Y estaba empezando a reclutar discípulos. Lo invitan a una boda, va con su mamá, pero los discípulos van con él. No todos, los primeros discípulos. Tiene que leer unos capítulos antes de eso para que vea quiénes fueron los primeros que reclutó Jesús. No puedo entrar en eso ahora. Y fueron también invitados a la boda de Jesús y sus discípulos. Verso 3. Y faltando el vino en la boda, ¿verdad? La madre de Jesús le dijo a Jesús, no tienen vino. Y el vino en la cultura judía, no en la puertorriqueña. Quiero ser bien específico con esto, porque de aquí se pegan algunos para decir, ¿viste que se puede beber? No, papá, no invente. Yo estuve en Israel y eso es parte de la cultura de ellos. ¿Por qué? Usted ve a Pablo después en unas cartas más adelante que le dice a Timoteo, por causa de tus dolores estomacales, toma vino, porque allá el agua no se puede beber.
No es como el agua de acá, bien potable y lo que usted se bebe por ahí. Allá hay problemas con ese asunto y beben vino, es por costumbre, igual que en España. Pero en Puerto Rico no se puede decir eso. Porque le das licencia para doblar el codo. No es eso, papá. No, eso no es lo que dice la Biblia. Aparte que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Sonríe ahora alguien, ¿eh? Ay, qué linda es la palabra de Dios. Aleluya. Hay que tasarla bien. Amén. Así que no inventes, papá, ni mamá tampoco, que hay algunas que, aleluya. Pero esas no son de la senda. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mira cómo le contesta la mamá. Pareciera una mala crianza, pero no fue una mala crianza. Es que todavía, desde aquel momento a los 12 años que se le revela como Dios Padre, le dicen, no, todavía no te puedes manifestar, no es el tiempo, tienes que seguir toda la ley y cumplirla. Pues aquí la mamá le dice, mira, se acabó el vino. Pero ¿y por qué tenía que ir a donde Jesús a decirle eso? ¿Sabía algo María? Quiere decir que algo manifestaba Jesús en su vida, que solamente ella veía. ¿Por qué fue a hacerle la pregunta a él? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Le dice, ¿pero qué te pasa, mami? ¿Por qué tú vienes donde mí con este asunto? Si yo soy un invitado más. Póngase en la escena. Aún, espérate, papá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ves? Ya era adulto. Ya sabía que desde aquel día de los 12 años que se manifestó como Dios, le dijeron, todavía no. Ya era adulto y todavía estaba diciendo, no ha venido mi hora. Ya estaba más maduro. Era un hombre ya maduro. Ya no era un llama de fuego. Ya era un hombre adulto. Seguimos, que quiero desmeduzar esto bien. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Estamos bien? Esto cuesta tiempo. Aleluya. Su madre dijo a los que servían. Entonces la mamá no le hizo caso. Entonces le dice, póngase en la escena. ¿Qué te pasa? Pues ¿por qué tú vienes donde mí a decirle eso? Y la mamá no le hizo caso y fue para allá, a donde los sirvientes. Hagan lo que él les diga. Los tiró al medio, como decimos acá, en boricua. Está sí o sí. ¿Qué sabría María? Estaba siendo usada por el Espíritu Santo, ¿sabes? Hagan lo que él le diga. Ahí se cae otra doctrina. Tú no tienes que hacer nada a través de María, es a través de Jesús. No le pidas a María. María tuvo que decir, hagan lo que él le diga. ¿Viste cómo se caen las doctrinas que nos enseñan mal por ahí? María sabía quién era Jesús. Se le estaba revelando. ¿Estamos aprendiendo? Para cuando le debatan, usted sepa contestar con amor por la Biblia. Amén. No se ponga a discutir con nadie. Esto es en amor. Como yo lo estoy enseñando, así mismo hágalo usted. Su madre dijo a los que servían, haced lo que él diga. Verso 6. Vamos a ver hasta dónde vamos a leer aquí. Hasta el 12. Y estaban allí 6 tinajas, fíjese otra vez, aparece el 6, de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Ves que es una tradición? En cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, en cada tinaja de esas. Vamos, sigue. Jesús les dijo, tuvo que obedecer, se sometió a la mamá. No volvió a cuestionar. Dijo, ok, llenen estas tinajas de agua. Y ellos las llenaron hasta arriba. Y dice el verso 8, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestre de sala. Ese es el que sirve, ese es el que manda ahí en la boda, el que organiza todo. Y se lo llevaron, ¿verdad? Verso 9. Cuando el maestre de sala probó el agua hecha vino, ya había pasado el milagro, sin saber él de dónde era. Mira qué curioso está eso. Aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, al que se estaba casando. No llamó a Jesús, llamó al esposo. Entonces mire esto, qué interesante, en una boda, cómo se puso la cosa ahí. Verso 10. Y le dijo,
Oye, todo hombre sirve primero el buen vino. Y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, o sea, el más barato, es el que sirve, ¿verdad? Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Eso es tipo de lo que venía después, ¿verdad? Lo que simboliza el odre nuevo, el odre viejo, el vino nuevo, que algunos todavía no han probado, ¿verdad? La nueva vida en Jesús, su llenura, lo nuevo, todavía están en lo viejo. Aleluya, ¿verdad? Pues todo eso estaba ahí simbolizado en un milagro. Verso 11. Este principio de señales hizo Jesús. O sea que este fue la primera, no fue un milagro, una señal. Milagros son otras cosas. Eso lo estaremos explicando más en otra enseñanza. Esto fue una señal milagrosa, fue una señal que hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó por primera vez su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, ya no se escondió, manifestó ya como adulto quién era él en una señal, no en un milagro, en una señal. Eran señales milagrosas. Eso yo lo estaba leyendo. Un milagro es otra cosa, señal es otra. Estamos aprendiendo, ¿verdad, profeta Miriam? Aleluya. Verso 12. Después de esto, descendieron a Capernaum. Jesús le encantaba estar metido en Capernaum y nosotros fuimos, ¿verdad, mi amor? Estuvimos en Capernaum varias veces. Él, su madre, o sea que siendo adulto, se fue con mamá otra vez, sometido a sus papás. Ahora, desen cuenta, ¿qué pasó con José? Ya no es mencionado. Ahí es que se entiende que José posiblemente había partido. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos. ¡Ey! Espérate. Y no son los hermanos en Cristo, que es lo que dicen por ahí algunas religiones. No, cuando dice hermanos en la fe es una cosa, pero aquí no dice hermanos en la fe. Alaba ahora, ¿verdad? Anótalo en la Biblia. Sus hermanos, quiere decir que María no se quedó virgen, para virgen, siempre virgen. No. Y hay otros textos en Marcos y en Mateo que dice que tuvo hermanas. Y no son hermanas en Cristo. Porque si fueran hermanas en Cristo, la Biblia es, como te dije, identifica hermanos en la fe. O de la fe. Qué silencio. Él, su madre, sus hermanos, ¿ves que los separa de los discípulos? Y sus discípulos. O sea que no eran los hermanos de la fe, eran los hermanos de sangre. Para los que dicen que María siempre ha sido virgen de las vírgenes. No, María tuvo más hijos con José después que Jesús nació. María no se quedó mirando para el techo. ¡Aleluya! Y como no había televisión, pues seguimos. Después de... Es que fue así, hermano. La Biblia lo dice. Y la mujer judía le gustaba tener hijos porque eso era en la tradición de ellos muy importante. Especialmente tener hijos varones. Y como Jesús fue el primogénito, María estaba como un pavo real. Imagínate. Porque la cultura judía es así. Pero ¿cuál es el problema? Hay sanidad en la casa de Dios, ¿verdad? Tener hijos no es malo, ¿verdad que no? Pero mírese la cultura ahora occidental, cómo piensa. Tú ves ahora las nenas, no, yo, virgen siempre virgen, sí, fornicando por ahí lo que hacen. Y no quieren tener hijos y no quieren casar. Eso no es bíblico. Lo normal es tener familia. Proyectarse a dejar herencia en la tierra. Pastor, ¿va a seguir enseñando? Ya estoy terminando, tranquilo. Vamos a
a lo último, aunque me quedaron muchos datos aquí, luego los maestros van a seguir la línea. Vamos a ver el primer encuentro con Jesús, también adulto, pero ya es un encuentro más fuerte en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Esto es lo último que vamos a leer por hoy. Ya vimos la adolescencia, la niñez, el nacimiento, el cumplimiento, la presentación, parte de la adolescencia de Jesús, algo de su primera señal como adulto, pero ahora eso fue una señal. Ahora vamos a ver a un Jesús en un primer encuentro, ya como adulto también. Juan 1, 29 al 34 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús. ¿Qué Juan es ese? El primo de él, el Bautista. Ya veía, ¿verdad? Ya era un hombre también. Y dice que vio Juan a Jesús, que venía a él. Era la primera vez que Juan, el primo de Jesús, veía a su primo, para que usted lo sepa. Él no lo había visto. Lo vio que venía a donde él y dijo, he aquí, por revelación del Espíritu, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso fue una revelación, porque Juan, ¿qué era? Un profeta. ¿Y qué profeta dice la Biblia, verdad? El que iba a abrir el camino de Jesús. Sigue el verso. Este es aquel de quien yo dije, o sea, de quien yo profeticé. Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, lo reconoció que era Dios, ¿ves? Porque era primero que yo. Y no solamente porque no era por nacimiento, porque ¿quién nació primero? Juan, en la tierra, pero él está reconociendo que hubo uno primero que él, reconociendo que él era Dios. Sigue el verso. Qué bueno es desmeduzar la Biblia, ¿verdad? Y pedirle que nos dé revelación. Y yo no le conocía, ¿lo ves? ¿Lo dice o no lo dice? Siendo parientes, Juan dice que se fue al desierto por muchos años a ser instruido por Dios, a comer langostas, a vivir en el desierto y con piel de camello. Qué tipo más raro. Llegamos a ver a alguien así en estos días, lo damos por loco, ¿verdad? Pero estaba vestido con piel de camello y lo que comía era langostas y no las que tú conoces por ahí del mar, ¿sabes? Las que te comes en un restaurante. No, era otro tipo de langosta, aleluya. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Él sabía para lo que venía, Juan el Bautista. Sigue el verso. También dio Juan testimonio diciendo, ¿ves que fue por revelación? Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. No dice que era una paloma, como paloma. Eso es un simbolismo, ¿verdad? Y permaneció sobre él en ese momento. Vio una figura simbólica, una figura de una paloma y se quedó sobre él. Era el Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo es una paloma, es una representación del Espíritu Santo, como paloma. Y permaneció sobre él. Sigue el verso. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciere sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Mira la revelación. Qué clarito está eso en la Biblia. O sea que Juan no tenía idea de quién era Jesús hasta que se le reveló por el Espíritu Santo. Y ya el Padre le había hablado por el Espíritu a él. Cuando veas esta manifestación, ese es el Hijo mío. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Y yo no le conocía. ¿Ves el verso? Qué interesante, ¿verdad? Próximo verso. Y yo le vi. Hay testimonio. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Eso fue categórico, no tuvo duda. Oye, con una manifestación así. Sigue el verso. Espérate que tengo muchas notas aquí. Sí. Y yo le vi el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Me pasé del verso, pero síguelo.
Vamos a ver qué nos dice aquí. Síguelo. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, volví y declaró lo mismo. O sea que Jesús iba y volvía y aparecía. ¿Y dónde se pasaba Juan metido? En el Jordán, bautizando. Y volví y lo vi y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Volví y lo señaló y declaró. O sea, que mire lo que entonces pasa. ¿Sí? ¿Puedo seguirle a un segundo encuentro? ¿Le damos? Está bien, para no darle mucho trabajo a la pastora Cris. Váyase a Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Mire este segundo encuentro como adulto otra vez. Se estaba manifestando, ya Juan lo identifica y declara quién es, aunque no lo conocía. Esos fueron los primeros encuentros como adulto. Ya se había manifestado su gloria en la boda de Canaán, pero ya aquí se estaba abriendo a iniciar algo, ¿verdad? Entonces dice, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán. Aquí este evangelio habla un poquito más claro lo que sucedió en el Jordán. ¿Para hacer qué? Por él, ¿por quién? Por Juan el Bautista. Verso 14. Mas Juan se le oponía. Aquí hubo una controversia. Juan lo ve que viene, lo reconoce y dice, párate. Diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Pero ¿y por qué tú vienes a donde mí? Era obvio que Juan hiciera algo así. Pues si él reconoció que era el Hijo de Dios, dice, bautízame tú a mí. Pero entonces mira a Jesús lo que hace, porque la discusión se dio presente a mucha gente. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. ¿Ves que Jesús no violó ningún precepto por el mero hecho de que Él fuera el Hijo de Dios? Él no se fue por encima porque fuera Dios. Él cumplió la ley paso a paso, demostrándole al diablo que Él venía como hombre a destronarlo. Por eso hablan del postrer Adán. El primero se cayó, pero el postrero no se cayó. Y venía como hombre, en desventaja, por decirlo así, porque venía como humano. Y como hombre venció al diablo. Entonces, para lograrlo vencer, ¿te acuerdas cuando yo te decía, tú tienes que andar legal? Hace unos domingos atrás, no pretendas que te vaya bien cuando tú andas ilegal. Jesús, mire, estaba ahí al pie de la letra, cumpliendo la ley mosaica ahí, no se le escapaba nada y le faltaba el bautismo. Entonces él va y le dice, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó, y mire lo que dice el verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Mire lo importante que es el bautismo. ¿A quién bautizaron? ¿A Jesús bebé o a Jesús adulto? Otra doctrina mal infundada. ¿Cuándo vino a bautizarse Jesús? Adulto, en conocimiento, no cuando era bebé. Ya le dije que los bebés gloria a Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, aquí comienza algo grande. Los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, como le dije, y venía sobre él. Entonces mire el verso 17. Y Mateo vio esto, por eso lo redactó. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿quién estaba hablando ahí? Entonces, para los que no creen en la Trinidad, mire la Trinidad ahí manifiesta. Está el Hijo en la tierra. Baja el Espíritu Santo. Se abren los cielos y ahora habla el Padre. Estaban los tres ahí. Y los tres son uno. El mismo en tres manifestaciones diferentes. Esto es poderosísimo para romper las doctrinas. Pues hay gente que no cree en la Trinidad. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y eso lo oyó todo el que estaba allí. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Abriéndose los cielos y el Padre certificando, ese es mi Hijo. Y el que está sobre él y ahora en él, el Espíritu Santo. Los tres manifestándose en el mismo momento.
Por eso es que el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que niega al Padre, niega al Hijo. Porque los dos son uno. Jesús decía, yo y el Padre somos uno. El Padre está en mí y yo en Él. Se caen todas las doctrinas de las religiones por ahí, comparando a Jesús con un simple hombrecito y un profeta o un maestro. Se caen las doctrinas ahí porque mire la manifestación. ¿Y quién dijo desde el cielo, este es mi hijo? Israel no supo reconocer los tiempos. Qué triste, ¿verdad? Así que hasta ahí lo voy a dejar. Pero después de eso, Jesús inicia su ministerio. ¿Quieren verlo? Vamos a verlo un momentito. Lucas 4, rapidito. Lucas 4, 14 y 15. Que hay mucho como demasiado aquí. Estamos siguiéndole los pasos. Lucas 4, 14 y 15. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿De dónde volvía? Para ponerle el contexto, venía de la tentación del desierto. Pero venía lleno del poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, porque Jesús comenzó a manifestarse ya de lleno, como adulto. A manifestar no solamente señales, sino también milagros. ¿Y los hizo dónde? En Galilea. Y dice el verso 15. Y enseñaba ¿dónde? En las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. O sea, ahí Jesús iniciaba su ministerio. Pero mire lo que pasa, y ahora sí terminamos. Váyase al verso 16. Él fue a Galilea, empezó a manifestar señales y milagros. Porque cuando usted ve en Galilea, dice que echaba fuera demonios, sanó enfermos, esos sí son milagros. Ya no eran señales, ya habían milagros. Entonces, le dio con regresar a donde nació. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Sigue. Y se le dio un libro del profeta Isaías, profeta mayor, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿En qué clase de profecía cayó él? Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Sigue. A predicar el año agradable del Señor, que es lo que se supone que esté haciendo la iglesia. Sigue. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. El ministro era el encargado en la sinagoga. Y se sentó, yo me imagino, después que leyó todo eso, él se sentó y dice, y todos los ojos en la sinagoga estaban sobre él. Sigue. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Póngase de pie. Le vamos a seguir las huellas a Jesús todo este mes. Una vez él hace esa declaración, usted lee más abajo en ese evangelio que se formó una controversia en la sinagoga. Una controversia que se puso a niveles tal que lo botaron del templo y lo querían matar ahí mismo. Dice que se lo llevaron a un peñasco y lo querían tirar de cabeza. Vieron primero la gloria y viendo que caía en un texto que era una profecía que hablaba de él mismo. Y una profecía de Isaías que no era cualquier profeta y que los judíos se conocen las profecías de Isaías mejor que usted y que yo. Se las saben de memoria. Ellos sabían que venía un Salvador, que venía un Mesías, y si alguien hablaba de eso era Isaías. Entonces él le dice, míralo aquí, esto habla de mí. Y se sentó. Y para colmo le dice, hoy se está cumpliendo ante los ojos de todos ustedes, y no le quisieron creer. Jesús,
el Mesías, que significa el enviado, el Cristo, el ungido de Dios. Estaba frente a ellos y la profecía se estaba cumpliendo. Y miren la que él cae, en la de Isaías, un cumplimiento. Ya no era una profecía, era un cumplimiento. Así de cegado todavía está el pueblo de Israel en algunas áreas. Ya hay algunos judíos mesiánicos que creen en Jesús, los mesiánicos, pero hay otros que no. Están cegados todavía. Pero también acá en el occidente hay gente ciega todavía. Todavía no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Todavía lo que creen es en sectas, religiones, cositas por ahí. Hay una bien grande por ahí por Calle que cada día se apropia más de terrenos por ahí para abajo. Y pareciera que son prósperos, pero están enseñando doctrinas de rol. Porque quien levantó la secta, que aparece solamente por pantallas a la congregación, ni siquiera aparece en persona. No quiero ser tan específico. Dice que Él es la manifestación del Espíritu Santo y Jesús. Y que cuando venga Jesús, según la doctrina de ellos, en la segunda venida va a caer allí en ese lugar. Aprenda lo que son una secta, ¿sabes? Y están prosperando en Calle y se están quedando con medio mundo por ahí. Yo quisiera que me dieran a mí parte de eso. Que viniera un millonario sabio, no un loco, porque un loco no puede ser, un sabio. Y me dejara predicar, o a muchos pastores que vemos predicando la doctrina, la sana doctrina, la verdad, porque fíjese que a esas personas lo fácil que se le hace prosperar, ensancharse. Y nosotros pasamos un trabajo, hermano, que usted no tiene idea. No porque no tengamos el respaldo de Dios, es porque el pueblo a veces no les es revelada la verdad. Entonces esa gente tienen esas cestas llenas de millonarios engañados y ellos invierten ahí. Entonces el pueblo de Dios, algunos, y viendo señales, viendo prodigios, viendo sanidades, viendo liberaciones, viendo restauraciones, y se le hace bien difícil apoyar la obra de Dios. Si el pueblo de Dios se une como debe de unirse y se le revela la palabra de Dios y entiende dónde está la verdad, yo creo que poseeríamos mucho más y conquistaríamos mucho más. Porque con una verdad como esta, ¿quién se nos puede oponer? Nos ayude el Señor. Y siga orando, ¿verdad? Por nosotros los pastores que estamos aquí en la brecha, porque no soy yo solo. Muchos pastores estamos en la brecha luchando, esperando la llegada del Señor, predicándole al pueblo la verdad. Ya usted ve cómo le estamos siguiendo por la palabra, las huellas a Jesús, y qué grande es nuestro Señor, las señales que dejó. No debe haber una pizca de duda de quién es nuestro Dios. Ningún joven aquí llama de fuego debe dudar quién es su Dios. Cómo vivió en la tierra como humano y cómo se manifiesta ahora como Dios. Qué maravilloso es el Espíritu Santo cuando tú lo sientes. Dejemos ya las dudas. Problemas siempre van a haber, Jesús lo dijo. Tribulaciones van a tener en la tierra, pero tranquilo, yo vencí al mundo. Ya Él está de nuevo a la derecha del Padre. Y ahora nos dejó a uno que es igual de poderoso, que se llama el Espíritu Santo. Y ese ahora no está sobre nosotros, vive en nosotros. Quiere decir que usted no está perdido en este planeta. Aunque su padre y su madre lo hayan abandonado, o actualmente haya pasado lo que haya pasado, con todo Dios te recogerá, dice la Biblia. Tú no estás solo. Tenemos un Dios tan grande que cuando vengan esos ataques a la mente, no, reprende eso. Tú no estás solo. Te leí ahorita un texto que dice que este reino no tiene fin, no tendrá fin. Y nosotros somos los elegidos, los escogidos, los hijos de Dios. Oremos en esta noche. Padre, gracias por tu revelación y por tu guianza. Gracias por esta noche de enseñanza, porque ha sido muy refrescante, Señor. Seguirte los pasos a ti,
qué interesante conocerte todavía mucho más, Señor, porque es que nos falta. Todavía podríamos volver a escudriñar esto y sé que nos hablaría mucho más profundo, Señor. Ayúdanos cada día a conocerte, porque tú te quieres revelar a nuestras vidas. Tú no te estás negando a revelarte, Señor. Tú quieres que te conozcamos más. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu Santo, a no negarnos a eso, a que cada día podamos ser partícipes de esa gloria, podamos seguir trayendo a otros al camino, seguir usados como un instrumento tuyo, Señor, un instrumento de paz, cumplir nuestra asignación y dejar la duda, porque sabemos que tenemos un Dios tan lindo y poderoso, que la Biblia le llamó admirable, Dios fuerte, consejero, admirable, príncipe de paz. Gracias, Señor. Y gracias por hoy dejarte sentir nuevamente, Señor. Gracias por tu enseñanza y te pido que tu pueblo llegue con bien a sus hogares, a sus trabajos mañana, Señor. Y que sigan impartiendo esta enseñanza, que sigan impartiendo, Señor, preguntándole a la gente, ¿quién es Jesús para ti? Sigan mostrándote a ti, Señor, porque yo sé que en medio de eso tú te le vas a manifestar a los que están ciegos y le vas a devolver la vista, Señor. Se seguirán viendo milagros a través de tus hijos, Señor, a través de las manos de tus hijos. Señor, yo declaro libertad para los cautivos, salud para los enfermos, Señor, y salvación para aquel que la necesita. Y hoy está disponible siempre a través de tu amado Hijo Jesús. Así yo lo declaro hecho, Señor, y vamos a seguir este mes predicándote a ti y siguiendo tus pasos en el nombre de Jesús. Amén y amén.